Shalom, toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Ba'ashem Be'ahushai Ba'ashem Ruach. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra del Molino, los maestros de mis maestros en esta verdad. Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los cuatro puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Ba'ashem Be'ahushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom wa Awar, hermanos y hermanas. En esta ocasión tengo este video de este muchacho que trata de hablar bíblicamente sobre algo que dijo Celia Cruz, que entra en el tema de reencarnación, que en sí se coincide en que Celia está equivocada, ¿ok? Pero él también está equivocado y vamos a verlo porque dice que reencarnación no es bíblico y sí es bíblico. Ok, vamos a verlo. Porque sí existe la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? Hasta ahí todo bien. Creo en la reencarnación y soy una reencarnada. Mira, mi tía Hasta ahí también todo bien. Ana, ella tuvo una hijita. La hijita se enfermó y pues murió. Y a ella ya le habían dicho que la niña moría. Cuando la nena muere, ella le parte así, le hace así, cac, cac, y le partió los deditos para marcarla y ver si de verdad volvía a la tierra. En ese momento, mi mamá estaba en estado de mí. Nazco yo y mírame mis dedos. Mira el dedito aquel, ya lo partido. Está partido. Y mira este, partido. Entonces yo soy la reencarnación de la hija de Ana. Por eso es que ella me quiere tanto. Pero si lo creen, Ok. Bien. La tía Celia está mal con lo que está hablando porque no tiene nada que ver que le haya hecho algo después de muerta. Ok. Y no puede ser que de su tía haya venido ella porque ha pasado poco tiempo. Y eso vamos a demostrarlo en una de las escrituras en el libro de Job. míralo ahí. No se me ve, pero hasta que yo lo enseñe. Entonces, básicamente lo que la tía Celia está hablando es algo que no cuadra con la verdad de la reencarnación, ¿ok? Para dejarlo entre paréntesis, porque con ella vamos a cerrar. Vamos con el comentario del muchacho. Ese está partido y este también está partido. ¿Qué te parece? ¿Y siempre los tuviste así? Desde chiquitito. ¿Desde chiquitito? Nací con ellos. Bueno, vemos claramente que Celia Cruz creía en la reencarnación, algo que va en contra de lo que dice la Biblia, ya que la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que doña Celia Cruz otra vez y Ahora el muchacho dice que no es bíblico y te saca Hebreos 9:27, que vamos a sacarlo también. Pero antes de eso, Eclesiastés 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En NTV, Nueva Traducción Viviente. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Y esto te habla de reencarnación, porque tú cuando reencarnas, tú ya no sabes qué es lo que ocurrió contigo en la vida anterior o en las vidas anteriores, porque han sido muchas, ¿ok? Pero no venimos con la memoria que eso está bloqueado, ¿ok? Eso está bloqueado. Ahora, el muchacho saca este precepto, que es Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bien, ¿qué es lo que dice? después de esto el juicio. Así que doña Celia Cruz estaba equivocada creyendo en la reencarnación, pero aún en el concepto de reencarnación estaba equivocada, ya que lo que supuestamente se reencarna es la esencia vital de la persona.
Exactamente, en eso sí se la damos al muchacho. Entiéndase la esencia vital como la conciencia, mente o alma, no lo material o físico. Así que entendiendo el concepto de la reencarnación, no tiene ningún sentido el hecho que se le quebrasen los dedos físicamente a una persona para que este detalle físico pase a otra persona, ya que lo que se reencarna es lo inmaterial, o la esencia vital como lo llama esta creencia. Pero bueno, claramente todo esto va en contra de la palabra de Dios y es un buen ejemplo para mostrar que algunos creen lo que creen por puro sentimentalismo. Bien, y esto demuestra que Eder Miranda, como se llama el muchacho, está equivocado. Porque cuando habla Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres, eso es algo que ya está establecido desde el principio, que mueran una sola vez, que es una ley, y después de esto el juicio. ¿Mueran una sola vez en qué? Libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? Y básicamente esto se refiere a que el polvo vuelve a la tierra es el cuerpo. El cuerpo es el que va a morir una sola vez. ¿Ok? El cuerpo va a morir una sola vez, como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Porque ¿quién es el padre de los espíritus? Yahweh Bahashem Yahushai, que Yahweh es el verdadero nombre del Padre, al que ignorantemente conocen como Dios, perdón, como Jehová, como Yahvé, porque Dios es un título. Dios vuelve a la palabra hebrea Alá, que significa poder. ¿Ok? Nada más. Su verdadero nombre es Yahweh, que significa Él existe. Los demás nombres fuera de ese son incorrectos porque ninguno está en el hebreo anciano, el hebreo paleo, la lengua pura que se les dio desde un principio. ¿Ok? Yahweh fue el nombre mencionado por Set, la primera vez que fue mencionado. Ahora dice, y Yahushai es el verdadero nombre del Hijo, que significa el Salvador, a quien en ignorancia nuestra gente llama a Jesús o Jesucristo. Su verdadero nombre es Yahushai. Igualmente en el hebreo anciano, el hebreo paleo. ¿Ok? Entonces, una vez que uno muere, la muerte solamente es la separación del cuerpo y del espíritu. Cuando ocurre esta separación, el cuerpo sí muere una sola vez, ya no sirve más, es solamente la cubierta, el móvil del espíritu. Y una vez muerto, el espíritu vuelve a quien lo dio, vuelve al Padre. ¿Ok? No es que se va al infierno a sufrir eternamente, ni ninguna de esas cojudeces. ¿De acuerdo? El infierno es una condición y en este momento estamos padeciendo una condición de infierno, por si no lo han notado. Y una vez sucede esto, el espíritu vuelve, descansa, ¿ok? Y pasa lo que dice acá. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, tú mueres, el espíritu asciende al Padre nuevamente, el cuerpo se queda acá, muere una sola vez, ya fue. Y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio, ¿verdad? Vamos a leer el juicio. Este es el libro de Cuarto de Esdras, ¿ok? En la Biblia de 1611, la versión King James, ¿ok? Es la que lo maneja, lo tiene. Lo puedes encontrar también en la Biblia del Oso, de 1500, ¿de acuerdo? Aparece como segundo de Esdras en inglés, pero en español es el libro de Cuarto de Esdras. Cuarto de Esdras, capítulo 14, versículo 35. Porque después de la muerte, la misma que leímos acá, ¿verdad? Está establecido que mueran una sola vez, ya, murió el cuerpo. Después de la muerte vendrá el juicio, el mismo juicio, el mismo juicio, y después de esto el juicio. Entonces estamos conectando, porque así es como se trabaja, de escritura en escritura. No solamente lees uno y ya sacas tu verborrea, no. Tienes que respaldar precepto con precepto, un poco aquí, un poco allá. Bien, dice,
cuando volveremos, lo que dice a continuación, bien, viene, mueres, te separas, cuerpo, espíritu, viene el juicio para el espíritu, no para el cuerpo, porque el cuerpo se quedó acá y vuelve al polvo. Viene el juicio a través del Padre, ¿ok? De Yahweh Hashem Yahushai al espíritu, al alma, porque alma y espíritu es lo mismo, dice, cuando volveremos a vivir. ¿Cuándo volveremos a vivir? Bien. Entonces, reencarnación sí es bíblico. Y hay un tanto de preceptos más también, que ahorita vamos a sacarlo, pero acá te está dando un orden cronológico del suceso después de la muerte. Porque después de la muerte vendrá el juicio, ¿ok? Te pasas a juicio, ¿de acuerdo? Y ahí es donde dice cuando volveremos a vivir. Es decir, vuelves a la vida, reencarnas. Y entonces serán manifiestos los nombres de los justos y serán declaradas las obras de los impíos. En ese juicio, pues, se va a retomar todas las cosas que has hecho en dicha vida. ¿Ok? Porque también es bíblico, porque hey, personas que nacen, desde que nacen ciegos, con una malformación o algo, eso es un juicio de Yahweh Bashem Yahushai, del Dios de la Biblia. Eso es un juicio previo con el cual volvieron a vivir. ¿Ok? Y ¿cómo fue esa sentencia? Esa sentencia es debido a algo que hicieron en la vida anterior. ¿Ok? Esa es la sentencia. Ahí es donde son manifiestos los justos, las obras justas, las obras de los impíos, etc. Para respaldar. Nuevamente, el libro de Cuarto de Esdras, capítulo 7, versículo 56. Porque mientras vivíamos, como ahorita, y cometíamos iniquidad, como mucha de nuestra gente, ¿verdad? No pensábamos, como hoy, no pensábamos que íbamos a sufrir por ello después de la muerte. ¿Qué te habla de infierno? No, te está hablando de que una vez que tú mueres y te separas el cuerpo del espíritu, el espíritu pasa a un juicio, en ese juicio se ponen en manifiesto las obras que hiciste y te colocan una sentencia, la cual vas a sufrir cuando vuelvas a vivir. Por eso dice después de la muerte, viene la vida, viene la muerte y luego viene otra vez la vida. Así va. Acá está el juicio cuando volveremos a vivir. ¿Ok? Vuelves a vivir. Respaldo. Mateo 17 y 10. ¿Ok? Para que vean que es recontrabíblico la reencarnación. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Yahushai. Yo sé que ahí dice Jesús, pero si tomas con seriedad la palabra de Dios, la palabra de tu poder, y conoces el verdadero nombre del Padre y del Hijo, vas a mencionarlo seriamente, de la manera tal cual como corresponde, y dejarás de lado toda aquella trampa que haya puesto el autoproclamado hombre blanco, los enemigos, hasta en nuestras espadas, este nombre falso. Respondiendo Yahushai les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y esto es una profecía, ¿ok? La profecía en Malaquías 4 y 5. Acá está, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor, ¿ok? Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. ¿Y esto qué quiere decir? Que iba a volver las memorias, ¿ok? De quienes fuimos. El espíritu iba a volver, ¿ok? Iba a volver el espíritu, nuestra heredad. Nos iba a hacer de vuelta. Bien. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que esto va el corazón de mi viejo lo va a tener ahorita yo acá? ¿A mi mano o en un cajón o en algo? No,
no quiere decir eso, ¿ok? Sino que iba a volver nuestra heredad, la verdad iba a venir a nosotros nuevamente a través de Elías. Dice Mateo 17:11. Respondiendo Yahushua les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, y a esa profecía se estaba refiriendo. Mas os digo que Elías ya vino, ya había llegado. ¿Cómo? Nadie lo vio, ¿verdad? No se presentó, no dijo, hey, acá estoy, soy Elías, hablaron de mí. No dijo eso, ¿verdad? Y no le conocieron. ¿Ves? Como este muchacho. No conoce, pero tiene muchos seguidores, muchas cosas, tiene bastantes preguntas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al final del día manda el desvío a muchos porque no tiene el Espíritu Santo, falta de entendimiento. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Hicieron con Elías todo lo que quisieron. Cuando vino en la reencarnación, y acá te lo va a corroborar, Mateo 17:13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¡Bum! ¿Qué tiene que ver Juan si estás hablando de Elías entonces? Dilo pues. ¿Qué tiene que ver Juan si están hablando de Elías? Porque Juan el Bautista estaba realizando una labor, ¿ok? Previa a la llegada de Yahushua. Bien. Pero aún no esto de aquí, todavía esto llegó a pasar en 1969 aproximadamente con Abba Vivens, ¿ok? En Estados Unidos de América, Babilonia la Grande, Sodoma y Egipto espiritual. Ahí es donde empezó el levantamiento nuevamente de Israel como nación. Es más, ni siquiera como nación, los elegidos, de los elegidos, man. ¿Ok? Porque los elegidos van a comprender esta verdad, se van a mantener firmes hasta el fin a pesar de la muerte. Y si mueren, mueren por el Cordero, y si viven, viven por Él. Y a llegar lo que deba de llegar, y ya está. ¿Ok? Pero el punto es que acá estás hablando de reencarnación. Bien. Porque Elías es Juan el Bautista en la reencarnación. Juan el Bautista o Elías, ¿ok? Es Abba Vivens en la reencarnación y vino mucho después. Bien. Ahora. Libro de Daniel capítulo 12, versículo 13. ¿Dónde está Reina Valera? Acá. Primero con esto, ¿ya? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ok? Entonces, vamos a leer acá ahora, en NTV. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, es decir, sigue tu vida hasta donde deba de durar. Descansarás, vas a morir, porque la muerte es un descanso. Vamos a sacar eso. Libro de Job, capítulo 3. Acá. Job 3:13. Si hubiera muerto al nacer, muerto, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Entonces la muerte es un descanso, es un reposo. Bien, ya lo tenemos entendido. Daniel 12:13. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final, descansarás, vas a morir, vas a ir a reposo después. Y entonces, al final de los días, es decir, en estos últimos tiempos, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. ¿Cómo se va a levantar de la muerte? ¿Va a venir Daniel nuevamente?
Él ya vino, ¿ok? Es más, hay profetas del tiempo antiguo entre nosotros, man, y tú no lo sabes, ¿ok? Mucha gente no lo sabe, lo ignora, pero lo hay. No sabemos quiénes son, pero de que hay, porque son los tiempos finales, ¿ok? Y esto pasó con Daniel, se les fue dado esta última instrucción para que sucediese, ¿verdad? Reencarne y reciba aquello que le fue guardado para él, porque Daniel es parte de la elección, de los elegidos. Juan, también, libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11. Entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Cómo vas a profetizar de nuevo si estás en exilio en la isla de Patmos? Y no hay registros de que Juan haya vuelto a salir ahí libre y haya caminado por el mundo. ¿Cómo es que le fue dicho que va a profetizar de nuevo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de la reencarnación. Va a volver a la vida nuevamente para ejecutar el trabajo de profeta. Y acá hay una palabra clave, amenazando, que es básicamente lo que ocurre hoy en día. ¿Ok? Los profetas de Yahweh Yahushai, del verdadero Dios de la Biblia, amenazan a las demás naciones. Hablamos grueso de todas ellas porque ellas van a ir a esclavitud muy pronto y por todas las maldades y atrocidades que nos han hecho a nosotros, al pueblo de Dios, ¿no? Al verdadero pueblo de Dios. No a los falsos que están ahorita en guerra allá en Medio Oriente, sino a los llamados morenos, indios y latinos, ¿ok? Que en su mayoría son israelitas. Bien. Pero el Señor es el que nos envía a amenazar a estos pueblos, naciones, a los reyes de la tierra. ¿Ok? ¿Y cómo lo iba a hacer Juan nuevamente? Si ya estaba viejo, estaba acabando sus días, iba a volver a la vida, iba a reencarnar. Dice, a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Esa es la tarea de un profeta, Jeremías 28:8. ¿Ok? ¿Y cómo iba a volver? Primera de Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas, el alma, ¿ok? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Tal cual, man, ¿ok? No va a haber confusión en esto. Porque Yahweh Yahushai es el Padre de los espíritus. Por lo tanto, Él tiene en orden todas las cosas que acontecen. ¿De acuerdo? Al tener en orden todas las cosas que acontecen, tiene en orden a los espíritus y el Señor los recicla, por así decirlo. Bien. Y es ahí en donde los espíritus vuelven a hacer lo mismo que hicieron en su vida anterior. En el caso de los profetas, profetizar nuevamente. Por eso es que a Juan se le fue dicho esto, tienes que profetizar de nuevo. ¿Ok? Nuevamente. Por eso los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si hoy por hoy hay un hombre clamando en los nombres de Yahweh Hashem Yahushai, saliendo a las calles, haciendo sus lecciones, edificando la elección, es porque eso hizo en la vida anterior. Eclesiástico, capítulo 51, versículo 30. Terminen el trabajo de ustedes antes que suene la hora. El trabajo del profeta viene desde el principio. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en tiempo antiguo, por los profetas. Entonces, si el espíritu del profeta está sujeto al profeta, ¿cuántas veces ha venido? Si el Señor no es un Dios de confusión. Y solamente hay 12 puertas en las cuales vendrán las 12 tribus representadas por los 144,000, 12,000 de cada tribu. Hay un número específico para eso. Esos 144,000 son los profetas. Entonces, ¿cómo es que va a haber
una vida muere y viene otro espíritu en otro cuerpo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Reencarnación sí es bíblico. El Señor no es un Dios de confusión. El Señor renueva los espíritus en diferentes cuerpos, diferente carne. ¿Ok? Por eso te dice acá, Eclesiástico 51 y 30, terminen el trabajo de ustedes antes que suene la hora, y la hora está por sonar. Y cuando sea el tiempo, como se le fue dicho a Daniel, el Señor los recompensará. ¿Ves? ¿Cómo lo va a recompensar? En el reino. ¿Ok? En el reino. Job 19 y 25. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Estamos esperando la venida de Yahushua, del Mesías, al quien ignorantemente conocen como Jesús, ¿verdad? Él va a venir y no va a venir con esa reputación babosa que nuestra gente le ha puesto, de amor, de paz, de homosexual. Él va a venir con la reputación que le fue dada por su padre, por Yahweh. Él va a venir para calmar la indignación de su padre, para cobrar venganza. Eso es lo que esperamos. 26. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. ¿Cómo todavía en mi cuerpo veré a Dios? Jeje. ¿Cómo? Ah, eso me recuerda a otra escritura también. Pero acá nada más. Que mi cuerpo se haya descompuesto porque el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo, se descompone, se lo comen los gusanos, pero dice, todavía en mi cuerpo veré a Dios. ¿Cómo? Reencarnación. Nuevamente vas a volver a una carne, ¿ok? Pero en el final de los tiempos ya va a ser una carne perfecta, un cuerpo perfecto, con las leyes, estatutos y preceptos en nuestro interior para poder honrar, glorificar y servir a nuestro poder, a Yahweh Hashem Yahushai, lo cual me lleva también a otra escritura que es Hebreos 1, Lagnaya, no, permíteme un momento, papá Kusha, porque acá lo tengo. Pero primero vamos a leer, ¿dónde lo saqué? Hebreos, capítulo 1, versículo 5, ok, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Y esto es refiriéndose a Yahushua, al Mesías. Si lees versículos anteriores te vas a dar cuenta que habla del Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El Mesías, ¿verdad? Yahushua. Entonces dice, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando trae al primogénito, es decir, a Yahushua al mundo. Pero el punto está en 5. ¿Ok? Porque ¿en qué momento tú lees el Nuevo Testamento cuando Yahushua caminó por la tierra? ¿En qué momento menciona esto, por ejemplo, ¿no? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Entonces, para eso tenemos que ir al Viejo Testamento, a 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a ir hasta el 12. Porque acá, ¿qué pasa? Que Rey David, porque estamos hablando del tiempo de Rey David quería levantar un templo para el Señor, pero el Señor le dijo, hey, tú tienes mucha sangre en tus manos, tú no puedes hacerlo. Yo te he destinado a esto y
pongo en orden a alguien que lo va a hacer. Y ese alguien, ¿quién era? Era el hijo del rey David. ¿Quién fue? Salomón. Por eso dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y esto no pasó con rey Salomón, ¿verdad? Pero ¿a quién sí se lo dijo? O mejor dicho, la profecía, ¿con quién recae? Ahorita lo vamos a ver. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ahí está. Entonces, ¿esto qué te da a entender? De que Yahushua reencarnó. Él fue rey Salomón. ¿Ok? Rey Salomón reencarnó en Yahushua. ¿De acuerdo? Porque, volvemos acá. Hebreos 1 y 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A quién le haya dicho esto? ¿A quién? ¿A quién más? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Reina Valera. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A nadie más se lo dijo. Es más, acá te lo dice. 2 Samuel 7:14. Rey Salomón. ¿Ok? Rey Salomón. ¿Y cómo lo corroboramos? Porque el reinado de rey Salomón duró 40 años de paz, ¿verdad? Pero acá te dice, él edificará casa a mi nombre, que eso lo hizo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero no fue para siempre, duró 40 años. Pero, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando en el futuro. Y eso va a pasar aquí en lo siguiente. Daniel capítulo 2, 7. Luego podemos ir a 2. Daniel 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Yahushua, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que leímos, según de Samuel. Siempre el trono de su reino. Afirmará para siempre el trono de su reino. Y Yahushua es del quien está hablando, del Hijo. Por lo tanto, hablamos de reencarnación también con el Mesías. Bien, así que este muchacho está hablando cosas incorrectas. No es verdad. Reencarnación sí es bíblico. Tampoco digo que la tía Celia esté en lo correcto, porque es más, vamos a traerlo. Está olvidando de eso. Ahora vamos con el punto de la tía Celia, porque dice que su tía, ¿no? Su tía estaba ahí, esto y lo otro, y su tía tiene otro marido, ¿ok? Por lo tanto, todo viene por el linaje del hombre, así que eso es sumamente poco probable, y también mucho menos probable, porque no pasó el tiempo correcto, y el tiempo es el siguiente, Job 42 y 16, porque sabemos que Job lo perdió todo, ¿verdad? Perdió hijos, ganado, propiedades, etc. Después de esto, vivió Job 140 años, es decir, pasó la prueba, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Cómo va a volver a ver a sus hijos?
le nacieron nuevos, ¿verdad? Pero no acá no menciona de que vio, ¿cómo dice? No dice tuvo otros hijos o hace algún tipo de distinción, sino que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿ok? Y en los hijos de sus hijos, adivinen qué, vamos a la palabra vio, Shaker, Ra'a, el hebreo 7200, que te dice ver, percibir. Él percibió, ¿ok? El espíritu de los hijos que perdió, ¿ok? Él lo percibió en esa tercera y cuarta generación. El Señor le permitió, ¿ok?, vivir todo ese tiempo para que pueda ver nuevamente a los hijos que él perdió, de los cuales no se despidió y él amaba, ¿ok? Pero su prueba básicamente fue el abandonarlo todo por el Señor, ¿ok? Que a pesar de quejas, a pesar de situaciones muy, muy heavy, muy gruesas, él soportó y jamás pecó contra el Señor. Y asimismo, pues el Señor le devolvió más todavía de lo que él había tenido, ¿ok? Pero el punto es que él percibió a sus hijos, ¿ok?, en esa tercera y cuarta generación, a los hijos que perdió, porque básicamente tiene que pasar ese tiempo para que un espíritu retorne nuevamente a la vida. Bien, pero eso era, hermanos, entrando un poco en este tema de reencarnación, que siempre es bueno refrescarlo. Voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Rahakudash, doble honores a los ancianos apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.